Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Oboe, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació ya el domingo. El domingo estamos cumpliendo 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana, que nació solamente con un objetivo: traer a personas especialistas en diferentes temas para que traten ellos de ilustrarnos con sus conocimientos, y así nosotros ir ampliando la visión y el panorama dentro del programa de Horizontes, el panorama de la vida nacional e internacional. Así es que para nosotros estamos de manteles largos. El domingo estaremos cumpliendo 20 años nosotros. El lunes amanecemos ya con 20 años de transmisión ininterrumpida. Gracias a Dios, gracias a ustedes que han tenido la paciencia de acompañarnos durante todo este tiempo y el soporte que nos dan ustedes. Igualmente gracias a los patrocinadores. Así es que muchas gracias, y desde luego no olvidar darle las gracias a nuestra casa, que es Grupo Centro, Radio Centro, donde hemos estado durante todos estos 20 años. Muy agradecidos nosotros. Les recuerdo que transmitimos en simultánea, estamos por 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica. Pero si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, escúchenos en cualquier parte del mundo, con solamente pasarse a nuestra página de Facebook. Le vamos a dar la dirección, pues si tiene que pasarse, nos puede escuchar en simultánea. Estamos transmitiendo en cualquier parte del mundo. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta, y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Por último, promovemos y agradecemos la participación ciudadana. Claro que sí, nos encanta la participación de todas las personas, y ojalá que piensen diferente. Mientras las personas piensen diferente, en esa diversidad de opiniones, es donde se enriquece la sociedad costarricense. Aquí en Horizontes sí se vale pensar diferente. Aquí no hay temor de que le vayan a decir que usted es canalla, o que somos prensa canalla, o que somos sumisos, o que usted es sumiso. No. Todo lo contrario, aquí respetamos la diversidad de pensamiento. Estamos de acuerdo en que usted
piense diferente a nosotros, puede ser que coincida, puede ser que no, pero se vale pensar diferente, eso es lo más importante. Bueno, amigos, hoy está con nosotros el doctor Tomás Federico Arias Castro, él es director del área de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. El tema que nos trae es un tema muy apropiado para esta fecha, a pocas horas prácticamente de la elección nacional para la presidencia de la República y para diputados en Costa Rica. El tema es el peso histórico y actual de votar este 1 de febrero. Y es que a lo largo de la historia Costa Rica ha construido una tradición democrática sólida donde el voto ha sido mucho más que un simple acto electoral, ha sido una herramienta de legitimidad, paz social y construcción institucional. En un contexto global de debilitamiento democrático y de desafíos internos como el abstencionismo y la desconfianza política, salir a votar este 1 de febrero adquiere un peso histórico y actualmente determinante. Para reflexionar sobre este tema, hoy vamos a conversar aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, con el doctor Tomás Federico Arias Castro, repito, director del área de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Doctor Tomás Federico Arias Castro, bienvenido a Horizonte, su programa Cultura Ciudadana. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación con un tema tan importante como lo es el peso histórico y actual de votar este 1 de febrero. Adelante, doctor. Estimado don Edgar y radioescuchas que tienen la valiosa ocasión para nosotros de escucharnos, tengan todas y todos muy buenos días. En efecto, tiene usted absoluta razón, don Edgar, en darle ese matiz a un tema, no diría importante, sino de absoluta importancia para nosotros los costarricenses, como es la jornada electoral a la que vamos a concurrir el próximo 1 de febrero, y en el cual guarda usted también absoluta razón en afirmar que el voto en Costa Rica no simplemente posee una serie de acontecimientos, hechos, personajes e incidencias del más amplio espectro, sino que está en el ADN de los costarricenses desde hace más de 200 años y que vamos a tratar entonces aquí en el programa. Muy bien, muchísimas gracias. Con esas palabras suyas damos por iniciado el programa. Le escuchamos con muchísima atención, sabemos que usted ha preparado un trabajo que va a ser riquísimo escucharlo y de mucha importancia para nosotros. Reitero, a pocas horas de la elección electoral donde estamos convocados todos los costarricenses para acudir a las urnas y a votar por quien quiera, por quien coincida con su manera de pensar, por la persona que usted considere que va a sacar adelante a Costa Rica para el bienestar de todas y todos. Adelante, doctor. Muy amable, don Edgar, gracias. En efecto, como usted bien lo señala, ya desde hace varios años hemos venido preparando un proyecto investigativo sobre todas las incidencias históricas de los procesos electorales que se han concatenado en Costa Rica desde el siglo XIX. Y decimos esto porque precisamente, y aunque parezca poco, o más bien bastante extraño así afirmarlo, incluso ya antes de nuestra independencia en 1821, el primer gran proceso electoral o con fines electorales para lo que Costa Rica empezaba a atisbarse como nación independiente, lo ubicamos en 1810. Y me explico aquí para los estimables radioescuchas. Como todos sabemos, nosotros desde 1502 habíamos quedado bajo la autoridad española, siendo una de las provincias de la antigua capitanía y reino de Guatemala en lo particular y del virreinato de la Nueva España en lo general. Pero resulta ser que hacia 1808, producto de las invasiones napoleónicas a España, se está dando un serio resquebrajamiento de toda la autoridad monárquica en esa nación, y resulta ser que se convoca en respuesta a esta invasión, que en lo militar los españoles no pudieron darle una respuesta certera en un primer momento, más bien a dárselo en el plano político y en el plano electoral. Es por eso que entonces se convoca, repito, a representantes de todos los virreinatos, de todos los territorios y de todas las circunscripciones del continente americano para que concurran, para que viajen a España con la idea de reunirse con sus pares españoles para que puedan emitir una primera constitución política de esa nación.
¿Por qué, don Edgar y Radio Escuchas? Porque se entendió que la primera decisión para poderse oponer de manera férrea a la invasión francesa pasaba primero por lo político constitucional y luego ya con eso aglutinar a todas las fuerzas en contra de los invasores. Esto lo que lleva es que cuando se haga la convocatoria a todos esos territorios, por supuesto que eso incluya a una de las provincias más alejadas en aquel momento y que por su tamaño resultaba bastante pequeña para los intereses de todo el continente, como es Costa Rica. Lo cierto es que, y en un hecho muy poco conocido, nuestra territorialidad no permitía elegir a un diputado, y en un primer momento histórico, entonces se toma la decisión de que nuestros destinos se unan con el entonces autónomo partido de Nicoya. Y 14 años antes de lo que luego usted y yo y todos los costarricenses conocemos como la anexión, Nicoya y Costa Rica se van a unir en 1810, repito, para que con todos sus habitantes podamos entonces tener la cantidad suficiente de población para elegir un diputado. ¿Qué es lo que sucede producto de esto? Tal y como venían indicadas en las directrices para la elección de esa persona, se debía nombrar una terna con 3 ciudadanos respetables de entre los habitantes, y así entre julio y octubre de 1810 se dan 2 procesos electorales. No vamos a entrar al primero porque finalmente resultó infructuoso, pero sí nos interesa referirnos al segundo, en el cual participan el licenciado José María Zamora y Coronado, primer abogado costarricense, el presbítero José Taguada y el presbítero cartaginés nacido en Ujarrás, Florencio del Castillo Villagra, quien se encontraba en ese momento viviendo en León de Nicaragua. Don Edgar y Radio Escuchas, para sorpresa de propios extraños, el método de elección fue tal vez el más sencillo, pero a su vez el más significativo, porque se determinaba que los nombres debían colocarse en papeles dentro de un recipiente y, a la frase literal, y ser escogido por una mano pura. Y nuestros abuelos entendieron que esa frase se refería a un niño, y tal y como quedó constando en las actas, se colocaron los nombres de los 3 en un recipiente, se salió a la calle pública y con un niño o párvulo, como se decía en aquel momento, al que se le solicitó que sacara uno de los papeles, fue electo Florencio del Castillo Villagra como nuestro representante ante este órgano que se está reuniendo en España. Véase qué manera más singular de iniciar la historia electoral costarricense, y queda entonces para toda la posterioridad este hecho tan significativo. No entraremos, por supuesto, como usted y los radioescuchas, estoy seguro me comprenderán, a hablar de la extraordinaria impronta de don Florencio del Castillo. Solo eso debería o podría ser un programa, pero lo cierto es que cuando él se apersona a las Cortes Constituyentes de Cádiz, y aquí me explico, Cortes para los españoles es sinónimo de órgano legislativo, don Florencio hace un periplo tan extraordinario que termina convirtiéndose incluso en presidente del órgano legislativo, tanto para americanos como para españoles. Pero lo más importante, el 19 de marzo de 1812, logran todos estos representantes su cometido y se emite la famosísima Constitución Política de la Monarquía Española, o también conocida como Constitución de Cádiz, que en lo que nos interesa, don Edgar, establece entonces el famoso voto censitario de 4 grados. Y aquí me explico. Como la mayoría de los habitantes del continente carecían de la circunstancia de saber leer y escribir en aquel momento, y por lo tanto se entendía que no se poseía entonces la condición intelectiva suficiente para emitir el voto, estos votos graduales hacían que entonces se hicieran por medio de representantes, y nos explicamos. Se dice de 4 grados porque los habitantes, cualquier persona de cualquiera de los territorios, iba a votar primero en juntas llamadas de parroquia, esto es, quienes vivían cerca de la iglesia del lugar donde estaba su domicilio. Luego, esos representantes escogidos iban a votar a su vez en un segundo momento en juntas de partido. Aquí lo que se está refiriendo eran los territorios ya más grandes, más extensos, donde estaban las parroquias incluidas. Y posteriormente, estas personas iban a votar luego en juntas de provincia, que eran las nacionales, para escoger finalmente a los representantes de los pueblos. Véase que en este momento todavía estamos bajo la autoridad española, y estos momentos electorales servían para escoger a los diputados o representantes que iban precisamente a viajar a España, pues para dar esa condición de representatividad de los pueblos.
Pero lo cierto es que todo esto viene a cambiar ostensiblemente con el tema de la independencia. Para 1821, y que hemos tenido la valiosa oportunidad de estar en su programa en otras ocasiones para hablar de estos temas autonómicos, Costa Rica, como el resto del continente, rompe con la autoridad española, asumimos nuestra autonomía, repito, a partir de octubre de 1821, y ¿qué es lo que sucede entonces? Que se va a mantener la idea de que este voto censitario, este voto de grados, se mantenga mientras se escoge la nueva manera de escoger a nuestros gobernantes. ¿Y por qué digo esto, don Edgar y Radio Escuchas? Porque cuando nosotros emitimos nuestra primera constitución política autónoma, es decir, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, vemos que se mantiene este voto de grados. O sea, se va, repito, a tener esa idea de que esa escogencia es la correcta para aquel momento coyuntura histórica. Así lo vemos a partir de 1822, 23, 24, y cuando nosotros llegamos a 1825, ese es el método, don Edgar y Radio Escuchas, con el que se escoge a nuestro primer jefe de Estado. Entre 1821 y 1824 lo que tuvimos fueron juntas, o sea, órganos colegiados que dirigieron al país. Pero como Costa Rica en 1824 adopta la forma de un Estado, entonces al escoger a ese jefe del Estado, lo que nos interesa para el programa es que esa circunstancia electoral, repito, se da a través de grados. ¿Y quién resulta escogido? Nada más y nada menos que el maestro josefino Juan Mora Fernández, quien no solamente se está convirtiendo para efectos de historia en la primera persona que va a dirigir a nuestro incipiente poder ejecutivo de esa manera, sino que, repito, ya Costa Rica bajo la forma de un Estado como nosotros lo entendemos en la actualidad. No vamos a entrar, por supuesto, aquí a otras reformas que ya se hicieron, sobre todo para la escogencia de nuestros primeros diputados por cuestiones del tiempo, pero lo cierto es que si damos un salto a 1829, nos encontramos con un hecho muy significativo. Don Juan Mora está a punto de vencer su mandato, que se había establecido desde aquel momento en 4 años. Y cuando él vuelve a presentar su candidatura, don Edgar y Radio Escuchas, resulta que es reelecto. Y entonces estamos ante la primera reelección de la historia de Costa Rica, porque entonces va su periodo de 1829 hasta 1833. Ahora bien, sin entrar en cada uno de los mandatos que se van a suceder durante el resto de las jefaturas de Estado, yo les solicito al estimable público que hagamos un salto hasta 1844. ¿Qué es lo que ha pasado 20 años después de los primeros acontecimientos? Nuestros abuelos están empezando a pensar que la elección a través de estos grados o intermediarios no es la correcta. Y producto de lo anterior, en ese año del 1844, se deroga el voto de grados y se establece por primera vez en nuestra historia el voto directo. Es decir, don Edgar y Radio Escuchas, cada costarricense va a poder votar de manera directa por el candidato de su preferencia sin intermediarios de ninguna naturaleza. Esto lleva a que sea escogido por primera vez en la historia un mandatario bajo esta tesitura en la figura de Francisco María Oriamuno Bonilla. Pero véase lo que son las ironías de la historia costarricense del siglo XIX. Cuando don Francisco María resulta electo, decide luego finalmente no aceptar el cargo. Y eso provoca una crisis de constitucionalidad tremenda, porque no se había nunca, atisbado el escenario de que una persona escogida no quisiera luego finalmente aceptar el cargo. Sin entrar aquí en mayores detalles, don Edgar, se inicia una discusión fortísima. Invito a todos los compatriotas que nos están escuchando, si les interesan estos temas, a personarse al Archivo Nacional y solicitar los expedientes. Es una fotografía bellísima de la Costa Rica de hace más de 170 años, pero cómo se discute entre el legislativo y el ejecutivo la no aceptación de don Francisco. Y finalmente, aunque les parezca increíble, don Francisco se mantuvo irreductible y se le abrió por primera vez en la historia un proceso judicial a un mandatario por abandono del cargo. Entonces ese primer expediente que resulta repetir, que está en nuestro Archivo Nacional, nos enseña cómo una persona que más bien no quería de esa manera aceptarlo, y eso incidió
don Edgar y Radio Escuchas, en que nuestros abuelos pensasen en aquel momento que esto había ocurrido por la forma de la elección. ¿Y por qué digo esto? Porque apenas 3 años después, pensando en que lo que había producido todo esto era el error del voto directo, se deroga y volvemos al voto indirecto. Vamos otra vez a tener representantes o intermediarios que voten, etcétera, etcétera, a través de esa manera, y por el resto del siglo XIX este método no va a cambiar. Con su permiso, volvamos a hacer un salto de casi 20 años. Por favor, adelante. Y en 1868 pasa el nuevo hito electoral en Costa Rica, producto de nuestra investigación. El antecedente más antiguo de lo que usted y yo hoy entendemos como un partido político no empezó bajo esa figura. Se le llamó la Convención Constitucional, y no le podemos decir partido, don Edgar y Radio Escuchas, porque no tenía la estructura, los ejes programáticos, ni el aspecto ideológico. Simplemente es la primera reminiscencia de un grupo de personas que se aglutinaron en torno de una candidatura. Repito, 1868, y el candidato Julián Bolio Llorente, quien finalmente no será la persona escogida para ejercer el mandato, pero repito, es el antecedente más antiguo de lo que luego entenderemos como partidos políticos. ¿Por qué digo esto? Porque tendrán que esperarse 2 décadas más adelante, y ahora sí, para todo el estimable público que nos honra con su escucha, es en 1889 cuando surge el primer partido político formal de nuestra historia, el Partido Liberal Progresista. Y aquí quiero hacer una alusión, siempre lo digo con mis alumnos, no tiene que ver nada con el actual Partido Liberal Progresista que está en la lista política, simplemente es una coincidencia de nombre. Pero este partido del siglo XIX tiene como primer candidato al abogado catedrático y funcionario público Ascensión Esquivel Ibarra, y la primera bandera de un partido político de nuestra historia va a ser simplemente un cuadro de color rojo. Esto lo que hace inmediatamente es que surge el segundo partido político de nuestra historia, que se va a llamar el Constitucional Democrático, que hace surgir al segundo candidato político con un partido, el licenciado, abogado también, José Joaquín Rodríguez Celedón. Y fíjese qué interesante, la bandera del partido era la de Costa Rica, en una época en la que no estaba prohibido utilizar, pues obviamente, a nuestro símbolo nacional como un símbolo político. Qué interesante. Lo cierto es que lo cierto es que la elección de primer grado, repito, recordemos que se va a hacer así, de esa manera, por intermediarios, se da precisamente en mediados de 1889, y resulta ser que la gana en un primer momento el candidato José Joaquín Rodríguez. Pero ¿qué pasa, don Edgar y Radio Escuchas? Los partidarios de don Ascensión no están dispuestos a reconocer ese gane, y creo que uno de los hechos más conocidos de nuestra historia se da la famosísima jornada cívica del 7 de noviembre de 1889, donde las fuerzas populares exigen que se respete el resultado que se está queriendo dar sobre la candidatura de José Joaquín Rodríguez. Se da el sitiamiento de varias de las entradas a San José, y justo en el instante en que estábamos a punto de ir a una guerra civil por este aspecto electoral, entran las figuras de 2 futuros gigantes de la historia de Costa Rica, un muchacho recién graduado de Derecho llamado Ricardo Jiménez Oriamuno, y un destacadísimo doctor Carlos Durán Cartín, para llamar a la paz, para llamar al entendimiento entre ambas partes, y finalmente, producto de eso, los partidarios de Ascensión Esquivel respetan finalmente el resultado. Don José Joaquín asume la presidencia a partir del 8 de mayo, y eso es lo que hace que el primer proceso electoral en Costa Rica con partidos políticos se respete también la voluntad popular en las zonas. Finalmente, por el resto del siglo XIX no veremos ninguna variación en lo que tiene que ver con la elección de los mandatarios, porque, repito, se mantendrán con las elecciones de grados, y esto terminará, don Edgar y Radio Escuchas, en 1913, cuando veremos entonces cómo fue que terminó de consolidarse el proceso electoral costarricense. Interesantísimo, realmente nos ha llevado usted por la historia, y es que es lo que pretendíamos en la mañana de hoy, acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, la importancia y el peso histórico del voto, porque muchas personas
dicen así rápidamente, no voy a ir a votar, o no tiene ninguna importancia, y aquí le estamos viendo casualmente el peso histórico del voto en Costa Rica. Vamos a ir nosotros rápidamente a la cabina central con nuestro compañero J.R. Tijerino y regresamos en breve aquí en Horizontes, hoy conversando con el doctor Tomás Federico Arias Castro, director del área de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que nos trae esta historia tan importante, y el título que hemos escogido para el programa de hoy es El peso histórico y actual de votar este 1 de febrero. Retornamos en breve. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizontes. Si usted llegó tarde, le vamos a decir, el programa de hoy es una joya realmente, un valor histórico tremendo tiene este programa de hoy. Estamos conversando con el doctor Tomás Federico Arias Castro, director del área de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. El título del programa de hoy, el peso histórico y actual, que es la parte que vamos a entrar ahora, de votar este primer domingo de febrero. Continuemos, doctor, es un gusto escucharlo a usted, estoy deleitándome yo aquí. Quisiera que el programa de hoy durara unas 2 o 3 horas, pero no es posible, así es que el tiempo es suyo, adelante. Muy amable, don Edgar, le agradezco la gentileza. Para los estimables radioescuchas, estamos ya en el siglo XX, como habíamos indicado de manera previa. Costa Rica durante casi todo el siglo XIX tuvo esa figura del voto indirecto, por el cual, repetimos, no se votaba directamente por el candidato, sino por representantes que votaban a través de esta segunda posibilidad para elegir finalmente a la presidencia. Pero todo va a cambiar de manera radical en 1913. Ya para ese momento aquel joven al que hacíamos alusión, Ricardo Jiménez Oremuno, quien había sido testigo directo de una serie de inconveniencias de esta modalidad, va a ser uno de los principales impulsores para que el Congreso derogue esa figura decimonónica y ahora sí se instale el voto directo en Costa Rica de manera definitiva. Y esto, repito, ocurre en 1913, y véase qué cosa más curiosa, porque cuando finalmente se le va a volver a dar a los costarricenses la posibilidad de que escojan a sus candidatos a la presidencia de manera directa, esta figura va a encontrarse, vamos a decir así, interrumpida temporalmente en 1917. Como es bien sabido, en ese año hay un cambio abrupto de gobierno, se emite una constitución política, y en esa constitución, penúltima de nuestra historia, se deroga el voto indirecto, se deroga el voto directo, se vuelve a la gradualidad del indirecto, pero lo que nos interesa aquí son dos circunstancias novísimas, don Edgar y radioescuchas, que se dan con esta constitución política de 1917. Se establece por primera vez el requisito necesario para ejercer el voto de una cédula de identidad. No sé si se sabe por parte de la mayoría del público que nos acompaña que la cédula surgió no como un documento de identificación ordinario para cuestiones cotidianas, surgió como un documento para identificar a los votantes al momento de hacerse presente a las urnas. Y eso también conllevó a que el voto se declarara por primera vez de carácter secreto. ¿A qué me estoy refiriendo? Como en Costa Rica no se tenía la costumbre de que una persona pudiese de alguna manera ocultar o no manifestar por quién se quería votar, sino que era un acto totalmente público, eso servía muchas veces para amenazas, para amedrentamientos, para incluso una serie de actos que eran absolutamente inconvenientes, y se toma la muy acertada decisión de que se declare el voto de manera secreto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente estas dos reformas, que a nuestras luces, sobre todo la segunda de ellas, era muy correcta, apenas van a durar 2 años. ¿Por qué?
porque como es bien sabido, en 1919 la Constitución Política de 1917 es derogada. Volvemos a la antigua circunstancia jurídico-política del voto de 1913, en que el voto vuelve a ser directo y se vuelve al voto público. Es en esta coyuntura cuando entonces, y me parece importante decirlo, nuestros abuelos empiezan a sentir la necesidad de que se debe cambiar estas circunstancias. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que hubiera pasado a nivel constitucional, ya en los costarricenses estaba la idea de que había que darle al voto esa circunstancia de ser secreto para evitar cualquier inconveniencia. ¿Y esto cuando ocurre, don Edgar y Radio Escuchas? En 1925. Véase que estoy diciendo entonces que el año pasado cumplimos 100 años de esa garantía. Y cuando yo lo escucho a usted muy correctamente afirmar que debemos darle el valor los costarricenses a esta circunstancia tan sagrada como es el voto, véase que apenas tenemos 100 años de que este ejercicio es secreto. Y pues si uno quisiera agregarle una cuestión, digamos, más todavía peculiar, es en las elecciones para 1926 cuando por primera vez se va a colocar las fotos de los candidatos. Eso es algo muy peculiar, porque cuando antes de 1926 se votaba, usted simplemente veía el nombre de la persona y un partido. Pero resulta ser que en la reforma electoral que se hace en ese año, se indica que debe colocarse la imagen para que la persona pueda reconocer el rostro de quien está o por quien quiere votar. Y eso nos lleva a 1926. Y cuando yo digo ese año, don Edgar y Radio Escuchas, véase que estoy hablando ahora exactamente hace un siglo. ¿Por qué? Porque se determina que será el segundo domingo de febrero de cada año el que sea escogido para las elecciones de primera ronda. Y además, que ante la eventualidad de que se necesitase una segunda ronda, esto sería el primer domingo de abril. Un detalle interesante, véase que nosotros, si nos enfrentamos al escenario ahora, pasado mañana, de que haya una segunda ronda, va a ser el primer domingo de abril. Correcto. Bueno, si eso se da, sería exactamente el cumplimiento de los 100 años en que estamos en esta coyuntura cumpliendo precisamente bajo esa tesitura. Bueno, con el paso del tiempo se sucedieron 3 procesos electorales más, y viene para mí la que pues uno podría calificar, don Edgar y Radio Escuchas, como la parte más importante, no solamente por ser la más presente, sino donde se dieron las modificaciones electorales tal vez de más importancia, porque resulta ser que si uno ve ya para 1934, se empieza a autorizar que la radio, aquí que estamos en su prestigioso programa, funja como medio de propaganda. Resulta ser que no se había regulado ninguna de estas circunstancias, va a ser en 1934 cuando esto suceda, y en la antesala para que en 1936 se dé una circunstancia muy peculiar, digo no solo para nosotros los abogados, los que estamos en el mundo jurídico, sino que debería ser de conocimiento jurídico de la mayoría de la población. El voto es calificado como un deber. En otras palabras, en el aspecto jurídico, cuando a las personas se le dice que usted tiene el deber de ir a votar, eso no es un eufemismo, eso es también una circunstancia jurídica en la que se le indica a la persona que tiene, y quiero recalcar ese aspecto, que tiene el deber de votar. Lo que pasa es que en Costa Rica no existe una sanción ni pecuniaria, ni administrativa, ni penal, ni de ninguna naturaleza por no hacerlo, pero véase que se le da esa condición de deber. Además, se estableció algo que desde que estamos iniciando estas investigaciones cambia radicalmente el panorama. Como la mayoría de las ocasiones en las elecciones no se alcanzaba el entonces 50% del padrón electoral para la elección del mandatario, se reforma la Constitución Política, las normas electorales, para bajarlo al 40% actual. Quiere decir, don Edgar y Radio Escuchas, que estamos cumpliendo 90 años de que ese 40% sea el porcentaje. Y si a todo lo anterior no fuera suficiente, se prohibió que en esa segunda ronda ninguno de los candidatos pudiera renunciar, no solo para evitar un conflicto de constitucionalidad, sino que evitarle a la ciudadanía no tener un contrincante en esa segunda ronda que enfrentarlo pues a la otra persona. Y finalmente pues algo muy peculiar,
estoy seguro que será de interés absoluto para los radioescuchas. Se estableció que en el muy hipotético caso de que en una segunda ronda, hubiera un empate, entonces la persona de mayor edad es la que sería escogida como nuevo mandatario nacional. Parece que todo responde a una realidad jurídica y política muy peculiar de nosotros los costarricenses en aquella época, y ya acercándonos hacia la primera mitad del siglo XX, en 1946, un nuevo hito. Aunque parezca increíble lo que yo voy a afirmar, Costa Rica no había tenido en toda su historia previa un código electoral. Cuando yo aquí he dicho leyes electorales, eran decretos de la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Legislativa podía emitir ese tipo de decretos, o normativas del Poder Ejecutivo, don Edgar y radioescuchas, pero nunca habíamos tenido un código, es decir, una norma que aglutinase a toda la juridicidad del tema. Bueno, eso va a pasar en 1946, y además se crea, y este nombre es muy peculiar, el Tribunal Nacional Electoral. Y ese Tribunal Nacional Electoral va a ser creado ex profeso para que se encargue de todo lo que tenga que ver con obviamente los procesos electorales. Lamentablemente, don Edgar, como es conocido de usted y todos nuestros radioescuchas, la familia costarricense se va a dividir de manera ostensible con la Guerra Civil de 1948, precisamente por temas electorales, precisamente por una división, obviamente, sobre los dos grupos que se sentían legitimados para ejercer el poder. ¿Y qué es lo que sucede? Que aparte de las lamentables muertes que ocurren entre marzo y abril de 1948, y que, repito, enlutan a la familia costarricense, se va entonces a ver la necesidad imperiosa de dar un giro copernicano de 360 grados respecto de qué, pues obviamente respecto de cómo se deben elegir a nuestros gobernantes. Y esa es la antesala para lo que yo considero que tal vez es la parte medular de su programa de hoy, que es la emisión de la Constitución Política de 1949. Y nos explicamos. La elección para los diputados de esa Asamblea Nacional Constituyente se da entre enero y febrero de 1949, pero resulta ser que sucedió algo muy peculiar. Cuando los diputados constituyentes ocupan sus curules y se dan a la tarea de tener una base o de querer poseer una base que sirva de guía para lo que va a ser la redacción de la Constitución Política, las opiniones se dividieron en dos grupos. Quienes consideraban que debía empezarse de cero, o sea que simplemente no se tomara nada del pasado, y quienes consideraban que eso era un error, que Costa Rica, como usted lo ha visto conmigo en este programa, tenía una amplísima historia electoral de antecedentes, y que si bien es cierto, no se podía permanecer todo invariable, pero debía mantenerse tal vez lo más importante o lo que fuera muy rescatable. ¿Cómo terminó esa discusión, don Edgar y radioescuchas? Tras la votación correspondiente, la segunda de las tesituras fue la que ganó, y se tomó como base a la Constitución Política de 1871, que era precisamente la última que había estado vigente en Costa Rica y que aglutinaba todas las reformas que hemos expuesto aquí, y esa base es la que se lleva entonces al seno de la Asamblea Nacional Constituyente. No vamos a entrar aquí, por supuesto, por razones de tiempo, por la que la investigación nos ha llevado a ver cada una de las actas de la Constituyente, son más de 200, pero lo cierto es que finalmente, cuando se emite nuestra actual Constitución Política, vienen los principales hitos de los cuales las y los costarricenses de hoy disfrutamos. Y la primera, sin lugar a dudas, solo limitándonos, don Edgar, a materia electoral, es la creación constitucional del Tribunal Supremo de Elecciones. Véase que se le modifica, que se le cambia el nombre de Tribunal Nacional Electoral a Tribunal Supremo de Elecciones. Y alguna persona podría pensar que ese cambio simplemente es de nombre. No, se le da la condición de supremo para que se le dé la categoría de autoridad superior jerárquica en materia electoral, y se pone de electoral a elecciones en plural porque el tribunal no solo hace las elecciones nacionales, sino también las elecciones municipales, los plebiscitos, los referendos, etcétera. El otro aspecto que me parece indiscutiblemente importante para lo que va a pasar pasado mañana, se establece el primer domingo de febrero como día de las elecciones. Para quien le interese este tipo de datos. Ya no es el segundo, sino el primero.
Exactamente, don Edgar, y vea qué curioso, cuando vayamos a votar el domingo, tenemos que tener muy claro nosotros los costarricenses que tenemos 77 años apenas en toda nuestra historia de que sea el primer domingo de febrero gracias a la Constitución Política de 1949, que además, por primera vez, le cambia el nombre de Congreso a Asamblea Legislativa al órgano legislativo. ¿Para qué? Para que entonces los diputados que uno escoge cada primer domingo de febrero en cada cuatrienio, ahora lleve ese nombre. ¿Por qué quiero hacer el comentario, don Edgar? Porque la mayoría de los costarricenses podrían pensar que el nombre Asamblea Legislativa ha sido toda la historia. No, la mayoría de la historia de Costa Rica, el Poder Legislativo lleva el nombre de Congreso de la República. Es hasta esta Constitución que lleva el nombre de Asamblea, y quise dejar de última la que yo considero que es una tal vez de las más valiosas. Desató fuegos y tempestades, desató comentarios a favor y comentarios en contra, pero finalmente se impuso la lógica y la justicia histórica cuando se le da el voto a la mujer en esta Constitución política, gracias sobre todo a una mujer extraordinaria, una de esas mujeres costarricenses que debe ser motivo de orgullo para todos y cada uno de nosotros, la licenciada Ángela Acuña Brown, quien no solo es la primera abogada costarricense, sino que fue la principal impulsora de que la mujer pues tuviera eso, la oportunidad obvia en exactamente igualdad jurídica y política de cualquier varón de emitir el voto. Entra entonces en funciones, don Edgar, esta Constitución política y ocurre el primer hecho extraordinario. No habían pasado 7 meses y estamos, por favor, en junio de 1950, cuando resulta ser que ¿cómo le diríamos nosotros? Un pueblo pequeño, un caserío llamado La Tigra, que está ubicado entre los territorios de San Ramón y de San Carlos, se está disputando territorialmente a cuál pertenecer. Es decir, sus vecinos están en la disyuntiva, o somos parte de San Carlos o somos parte de San Ramón, que originalmente pertenecían a San Ramón. Y se convoca por parte del Tribunal Supremo de Elecciones al primer plebiscito de nuestra historia, para que sean los vecinos los que escojan a dónde quieren pertenecer. Y resulta ser que producto de esa elección, finalmente La Tigra, como todos sabemos, será de San Carlos. Eso no es lo que nos interesa en este programa, don Edgar. Es en ese plebiscito, repito, de junio de 1950, cuando el nombre de Bernarda Vázquez Méndez, se convierte en la primera mujer costarricense en emitir un voto. Hay una foto y unas actas famosísimas donde ella aparece votando, y ahí Costa Rica entonces inicia la participación de la mujer en la política, lo cual entonces será la antesala para que en 1953 ahora se haga la primera elección nacional con la participación de candidatas diputadas a la Asamblea Legislativa, y así se escoja las primeras 3 mujeres que van a ocupar curules precisamente en el país. Si damos un salto de 6 años, llegamos a 1959. Perdóneme que sea tan insistente en un tema que voy a tocar aquí otra vez, pero me parece importante señalarlo por la temática que usted le ha querido dar al programa. En 1959 se le da la condición de obligatorio al voto en Costa Rica. Es decir, me explico para quien nos escucha. En Costa Rica, aquel deber de 1936, ahora se le indica es que usted además tiene la obligación de ir a votar. No es en los términos de una posibilidad, es un imperativo categórico, si pudiéramos parafrasear a Immanuel Kant. ¿Y qué es lo que sucede con ese tema? Que nuevamente no se emite ninguna sanción económica, pecuniaria, penal, administrativa, pero lo importante es que se sepa que tanto a nivel constitucional como a nivel codificado es una obligación ciudadana, cívica de los costarricenses. Por eso resulta tan importante recordarlo, porque además ese privilegio que nosotros tenemos, pues debe recordarse además que tiene esa connotación. Pasarán los próximos 16 años con elecciones presidenciales continuas, y en 1975, y don Edgar y Radio Escuchas, en uno de los episodios que con más interés le enseñamos a nuestros alumnos en las aulas de la Facultad de Derecho, se presenta una reforma a la Constitución para darle, vamos a decir así, el justo lugar que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en nuestra historia. ¿Por qué?
porque en el único caso, en la única ocasión en la que ha ocurrido en la historia jurídica del país, se le da al Tribunal Supremo de Elecciones el rango de poder de la República. ¿A qué nos referimos con esto? Como es sabido, desde estos dos autores tan famosos para la filosofía política, John Locke y el Barón de Montesquieu, se había establecido la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Pero nuestros diputados de aquella coyuntura agregan un cuarto poder a la historia jurídica constitucional, y por eso el Tribunal Supremo de Elecciones tiene las competencias, las atribuciones, la organización y la legitimidad de un cuarto poder para todos los efectos constitucionales, jurídicos y normativos de nuestro país. Es decir, estamos elevando el rango a la mayor superioridad jurídica de nuestra nación. Y finalmente, cuando todo esto sucede, ya estamos en 1977 y pasa algo novísimo. Cuando uno hace un análisis de las elecciones para atrás, ve que todos los procesos políticos habían tenido un candidato que simplemente presentaba su nombre a la masa popular para que simplemente se escogiera o no, pero no había surgido la circunstancia de que dos o más candidatos dentro de un partido político se disputasen esa candidatura. Pues esto pasa para las elecciones de 1978, y ¿qué es lo que sucede? Que un año antes se dan las primeras elecciones primarias en el país. ¿Y qué significa esto? Bueno, dentro de los partidos se verá cuál es el candidato finalmente escogido, y así finalmente, repito, pues se llevará al candidato que vaya a presentar o a representar al partido político ya en la lista general. Llegamos entonces en esa investigación una década después, a 1986, y surge algo muy peculiar. Para aquella coyuntura ya la televisión está totalmente intronizada en los hogares costarricenses, y sucede algo que se había estado conociendo fuera de nuestras fronteras, pero que aquí en Costa Rica no, y es el primer debate presidencial. Ahora que nosotros hemos estado últimamente viendo a todos los candidatos, a la mayoría de ellos en este ejercicio, sépase que en 1986 es donde se da el primer debate televisivo a nivel nacional, y eso nos lleva hasta luego 1993, cuando nuevamente esto que viene tiene nombre de mujer. Margarita Penón, que había sido primera dama del país, se presenta como la primera precandidata de la historia del país, lo cual pues ocasionó por supuesto gran sorpresa. Finalmente ella no será la escogida para las elecciones de ese año por parte de su partido, pero sí surge algo novísimo. Una distinguida abogada, Norma Vargas Duarte, presenta su nombre a las masas populares para presentarse como candidata del partido Unión Generaleña, y se convierte en la primera mujer candidata en la historia del país. Incluso cuando uno ve la papeleta de esta elección de 1994, se distingue precisamente, repito, por ser la primera mujer que logró esta circunstancia. Y llegando finalmente a nuestro siglo, don Edgar, a nuestro siglo actual, porque en el año 2002 ocurre algo muy peculiar. Recordemos, estimados radioescuchas, que se había establecido una segunda ronda para la eventualidad de que dos personas no alcanzasen la mayoría del 40% en las elecciones, pero nunca se había aplicado. De hecho, cuando uno hace un análisis de todo el siglo XX, desde la Constitución del 49, la figura nunca fue necesaria. Todo cambia con el inicio del ciclo. Como ustedes, estoy seguro, muchos recordarán, Abel Pacheco de la Espriella, del Partido Unidad Social Cristiana, se enfrenta a Rolando Araya Monge, del Partido Liberación Nacional. Ninguno de los dos alcanza ese 40%, y por primera vez en la historia, en ese primer domingo de abril del año 2002, se da la segunda ronda electoral, que como todos ustedes y yo sabemos, gana el señor Pacheco de la Espriella y se convierte en mandatario nacional. Eso será luego pues la antesala para que en el año 2009 se derogue el antiguo código electoral al que habíamos hecho alusión y se emita el actual. ¿Por qué quiero ser enfático en este detalle? La norma actual codificada que regula los procesos electorales de hoy entonces está cumpliendo 16 años. Se adaptó a una serie de circunstancias, por supuesto que no sería aquí el caso, pero es la norma que está regulando toda la participación política, y así finalmente el año siguiente sucede lo que marca el último, o yo diría el penúltimo gran hito de nuestra historia electoral,
por primera vez una mujer candidata a la presidencia de la República, Laura Chinchilla Miranda, se convierte en la primera mujer en ejercer la presidencia del país, y con eso, pues en los últimos 3 procesos electorales nos lleva hasta finalmente la coyuntura en la que, repito, don Edgar, por el correcto matiz que usted le ha dado a su programa, debe llamarnos a la reflexión a los costarricenses de todos los elementos, personajes, incidencias y fechas que se han sucedido en nuestra historia y que nos dan el privilegio de que usted y yo y todos los compatriotas puedan ir a votar el próximo domingo, 1 de febrero, con esta historia riquísima pues que hemos tratado de exponer aquí de manera sucinta. Definitivamente usted nos ha traído por la historia, y es así como entendemos el por qué el voto ha sido históricamente tan importante en Costa Rica, como es que ha sido el principal mecanismo de legitimación del poder político y resolución de pacífica de los conflictos. Y también entendemos que desde finales del siglo XIX, aunque se consolida especialmente tras la reforma democrática de 1948, es que venimos los costarricenses con estos procesos de elecciones. Ahora bien, todavía nos quedan un tiempo, son las 8:11, nos vamos a las 8:18. Podríamos decirle al costarricense, entonces, el costarricense que va a ir a votar ahora este primer domingo de febrero del 2026, que valoremos, que pensemos en la herencia. Ahora hablemos de la herencia que le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, de la importancia del voto. Doctor Tomás Federico Arias Castro, le pediría a usted un comentario en cuanto a la herencia, usted que tiene ese conocimiento tan amplio por la riqueza de investigación que ha llevado a cabo usted. Don Edgar, resulta tan determinante lo que usted está comentando que lo voy a poner incluso en números. Como es bien sabido, en el planeta actualmente hay más de 200 países, 205, 210, depende de la manera en que usted lo quiera conceptualizar. No sé, pero espero que impresione bastante a los radioescuchas con lo que van a escuchar. No llegan a 30 de esos 200 y más países que tienen lo que en ciencia política se conoce como democracia plena. ¿Y qué es una democracia plena? Aquella tiene varias características, pero yo quisiera resaltar 3. Aquella en la que la elección de sus mandatarios, autoridades, se da de manera prístina, de manera legítima, sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo, digamos nosotros, de temor a ejercer el voto por la persona que usted considere que es la correcta. Número 2, con el respaldo de una organización jurídica, institucional y administrativa que no solamente, don Edgar, vele y fiscalice el ejercicio del voto, sino que cuente con el respaldo, y atención a este detalle, y la legitimidad y respeto de la ciudadanía de lo que finalmente se vaya a decidir. Porque véase que aquí no solamente es el resultado per se, sino el hecho de que todos los costarricenses respetamos a la autoridad que funge como árbitro electoral del resultado que nos vaya a decir, como ha sido en los últimos 76 años. Y la otra garantía que yo considero esencial es precisamente el hecho de que usted pueda emitir cualquier opinión, de que usted pueda emitir cualquier aseveración o que usted pueda opinar de la manera en que usted considere correcta, y que eso a usted no le implique sanciones de ninguna naturaleza. Esas circunstancias las tiene de manera bendita nuestro país. Así que entonces, cuando vemos que no llega ni a 30 las naciones del mundo en las que esto se da, no quisiera aplicar, y por eso su pregunta, don Edgar, esa frase que resulta tan dura, esa frase que resulta tan lapidaria, abro comillas, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, cierro comillas. ¿Por qué? Porque no quisiera jamás, bajo ninguna circunstancia, uno que pues ha estudiado y adentrado en la historia de Costa Rica, que no pudiéramos luego heredarle, como usted bien lo dice, a las futuras generaciones toda esa riqueza electoral, democrática y política que nos ha caracterizado. Las futuras generaciones tienen el mismo derecho, don Edgar y Radio Escuchas, de recibir lo que nosotros recibimos, porque nosotros hoy la estamos ejerciendo, porque hoy la estamos disfrutando, pero tenemos el deber de heredarlas precisamente a esas nuevas generaciones. ¿Y cómo se hace eso? Votando, don Edgar. Votando. El hecho
yo diría imprescindibles que cada costarricense entienda. Usted tiene el poder de tomar una decisión de esa naturaleza tan pero tan importante, cada uno. Así, aquí somos importantes todos, y con un voto sí se hace la diferencia. ¿Y por qué? Porque usted está ejerciendo la voluntad y porque usted está ejerciendo la decisión que usted considere correcta. Porque termino con esto, porque si Costa Rica ha sido tan bendita como, repito, en todas estas circunstancias en las que se nos permite ejercer el voto, lo menos que podemos hacer nosotros es cuidarla y heredarla a la futura generación como debe hacerlo. Así es. Quiero enviarle un saludo al doctor Juan Carlos Mora Montero de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, que está en sintonía. Gracias, don Juan Carlos. Se le quiere y se le respeta. Igualmente el licenciado Luis Bonilla Guzmán, que se encuentra en sintonía, la licenciada Sonia Monge Jara, Edgar el Tocayo allá en Pérez Celedón, que dice, como usted lo dijo, don Edgar, el programa de hoy es una joya. Saludamos al buen amigo Hakuna Matata hasta allá, hasta Pensilvania. Él es oriundo de la zona del Huarco de Cartago, trabaja en una multinacional. Allá está llevando frío, pero acompañado con un buen café de Costa Rica, allá en la zona de Pensilvania, y nos escucha a través de la página. Giselle Sánchez nos dice, feliz cumpleaños adelantados y excelente exposición. Gracias por esta categoría de programas. Ok, doña Ligia Garro dice, don Edgar, excelente programa el de hoy. ¿Cuánto he aprendido, don Edgar? ¿Cuánto he aprendido? Ok, saludamos también al licenciado Walter Marín, que reporta su sintonía. Don Pablo Vargas dice, los escucho en Escazú. Qué belleza el programa. ¿Dónde lo puedo descargar? Nosotros se lo vamos a enviar con mucho gusto. Todas las personas que no estén en nuestras bases de datos, que quieran el programa de hoy, solamente envíen la palabra programa al WhatsApp, se lo vamos a dar para que lo anote. Envíe la palabra programa al WhatsApp 83414142 y con gusto nuestro compañero Luisito se lo estará enviando, obviamente sin ningún costo, sino para que usted pueda darle difusión y pueda guardar este programa hoy con la participación del doctor Tomás Federico Arias Castro, repito, director del área de investigación de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que nos ha traído este tema tan importante como es el peso histórico y actual de votar este 1 de febrero. Le pediría en el último minuto, doctor, una reflexión sobre la institucionalidad fuerte encabezada por el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque en esta administración se han dedicado a atacar al Tribunal Supremo de Elecciones, cosa que es ridícula, porque don Rodrigo Chávez, cuando era candidato, su partido no tenía ni siquiera el 4% de fiscales de mesa, y el Tribunal Supremo de Elecciones, aún así teniendo esa desventaja, por así decirlo, de alguna manera, lo declaró ganador, es decir, es garante del voto del costarricense. Una reflexión en cuanto al Tribunal Supremo de Elecciones, en un minuto, por favor. Muy concreto, don Edgar. Repito, el Tribunal Supremo de Elecciones, el domingo, para todos los que nos escuchan, cuando escuchemos los resultados, sabemos por antonomasia que la decisión es la que ha sido tomada por los costarricenses. La legitimada por el tribunal es la voluntad que nosotros hemos tenido. Y eso es la garantía más importante en materia electoral y política que nos ha dado mucho de la paz social que tenemos. Sí, si lamentablemente alguien la ha atacado, si alguien lamentablemente ha, diríamos nosotros, de alguna manera cuestionado esto, recordemos algo, que dé gracias cualquier persona que haga eso, que tiene más bien una patria que le da la oportunidad de hacerlo sin que sufra ningún ataque y ningún menoscabo. Por eso es que Costa Rica se distingue a nivel mundial, y cada persona que más bien pensemos al contrario, que Costa Rica tiene esa belleza y esa circunstancia tan legítima para poder elegir a nuestras autoridades, nos corresponde, repito, velar por ella, respetarla y cuidarla para las futuras generaciones. Gracias, doctor. Compartimos con usted y con los miles de oyentes de Horizontes nuestra reflexión final. Votar no es un acto aislado ni automático, es una decisión cargada de historia, responsabilidad y proyección futura. En Costa Rica, el voto ha sido un pilar de la paz social, la institucionalidad y la convivencia democrática. Salir a votar este 1 de febrero no solo honra este legado histórico, sino que reafirma el compromiso ciudadano con el Estado de Derecho y con una democracia que, de mantenerse viva, necesita la participación consciente de todas y todos para un futuro largo y extenso de nuestra querida y amada Costa Rica.
Muchísimas gracias, doctor Tomás Federico Arias Castro, por haber estado con nosotros. Esta es su casa, agradecidísimos con usted, y repito para los oyentes de Horizontes, si usted no está en nuestras bases de datos y quiere tener una copia de este programa, envíe por favor la palabra programa al WhatsApp 83414142 y con gusto se lo estaremos enviando. También pueden descargar este programa de nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, en unos 40 minutos de estar ahí, facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes, igualmente en nuestro canal de YouTube, programa Radial Horizontes, y en Spotify, bajo el sistema de podcast, también programa Radial Horizontes. Gracias, doctor Tomás Federico Arias Castro, agradecidos con usted y siempre a la orden suya. Con el mejor de los gustos, don Eber Rivado, escuchas, un verdadero honor estar en su programa como siempre. Con permiso y buenos días. Gracias, el honor ha sido nuestro y de todos los oyentes tener a una persona de la talla y el conocimiento suyo. Nosotros nos vamos, amigos. Feliz fin de semana. Que pase lo mejor para Costa Rica este domingo. A votar todos, por favor. ¿Por quién? Por quien quiera usted. Vote por quien quiera, que nadie le diga a usted por quién votar, que nadie le diga, como decimos en Horizontes, como dice nuestro eslogan, en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y que viva Costa Rica. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.